mañana. En este día del Señor estamos delante de tu presencia, Señor, dispuestos a, Señor, proclamar tu palabra, dispuestos a adorarte, Señor, dispuestos a glorificarte a través de la predicación del santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, rogamos por tu gracia, para que tu gracia se manifieste, se haga evidente, Señor. Rogamos, oh Santísimo Dios, en el nombre poderoso de Jesús, para que en esta mañana nos conceda, Señor, el ser fieles, Señor, en la exposición de tu palabra. Nos conceda, Señor, la conciencia de ser simplemente unos heraldos, Señor, unos mensajeros de tu palabra. Señor, pero ser conscientes, Señor, tener la conciencia de que es la palabra de un rey. Tú eres rey, Señor. Señor, ayúdanos y concédenos para transmitir ese mensaje tuyo, Santísimo Dios, con sinceridad, con honestidad, con fidelidad, Señor, pero Señor también, Señor, con fuerza, Señor, con denuedo, mientras, Señor, tú tienes misericordia, Señor, del predicador, Señor, pero también tienes misericordia de los pecadores, Señor, los salvas a través de la exposición de tu palabra y edificas a tu iglesia, le concedes crecimiento y madurez. Señor, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Pueden tomar asientos? En esta mañana el Señor nos concede terminar esta serie que nos propusimos realizar antes de comenzar a predicar de forma expositiva el Evangelio de Juan. En esta mañana concluimos esta serie con la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿sí? O la preservación de los santos, ¿sí? Como es conocida. Yo le invito, hermano, para que vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículo 44, al versículo que hemos leído cada 8 días, cada semana, el versículo que hemos leído cada domingo, como texto base para la exposición de las doctrinas de la gracia. Y leemos Juan 6, 44, dice la palabra del Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy nos corresponde tratar la última sección, la última parte de este versículo. Es la sección que dice en el día y yo le resucitaré en el día postrero. Es la última parte de ese versículo que hace referencia a la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero antes de iniciar, quiero introducir un poco, hoy al finalizar las doctrinas de la gracia, acerca de los términos de las doctrinas de la gracia. Porque tal vez, mi hermano, para ti que estás en esta mañana aquí, o tal vez para ti que estás escuchando esta exposición de la palabra de Dios, tal vez esos términos, doctrinas de la gracia, se te hacen extraños. Tal vez nunca los habías escuchado. Tal vez los términos que hemos venido tratando durante estas 5 semanas, tal vez se te hacen extraños, se te hacen raros. Y yo quiero preguntarte, esos términos tales como depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible o perseverancia de los santos, esos términos, el mismo término doctrinas de la gracia, se te hacen extraños, se te hacen raros. Se te hacen raros porque son una novedad. Se te hacen raro porque es algo nuevo. Se te hacen raro porque es algo que ha sido descubierto recientemente, porque es algo que ha sido inventado recientemente.
o se te hacen raros, se te hacen extraños, simple y llanamente porque tú no los conocías. Se te hacen raros o se te hacen extraños simplemente porque nunca habías escuchado hablar de ellos. Se te hacen raros porque nunca te habían enseñado, porque nunca te los habían compartido, o será porque es algo novedoso. Esta semana vi en la publicación de un pastor amigo. Él subió una publicación a una red social, a su página de Facebook, y él subió una publicación acerca de un instrumento musical que se llama el teremín. Yo nunca lo había escuchado nombrar. Yo nunca había oído hablar de ese instrumento musical, teremín. Y es un instrumento musical bien especial, porque es un instrumento musical que funciona con la energía, como con la energía de las manos. Hay como una transmisión de energía de las manos de la persona que toca este instrumento al instrumento. Pero este instrumento funciona sin que el músico, la persona que lo toca, realmente nunca toca el instrumento. De hecho, se llama así, el instrumento que se toca sin tocar. Porque solamente la persona que lo está tocando, el músico, mueve sus manos y él funciona con la energía que producen las manos. Y es un instrumento maravilloso porque reproduce casi que la voz del ser humano. Dice que es un instrumento cuántico. Y yo nunca había oído hablar de ese instrumento, pero yo me imaginé que era algo nuevo, algo que habían descubierto, algo muy reciente. Pero cuando miro, ese instrumento había sido inventado en 1920. Lo inventó un ruso. De hecho, dice la publicación que solamente hay 3 escuelas en el mundo. Creo que es Rusia, Japón, Irlanda. Solamente hay 3 escuelas en el mundo para tocar ese instrumento. A mí se me hizo raro se me hacía raro ese instrumento. A mí se me hizo extraño ese instrumento. Pero no era extraño porque fuera recién inventado. Ya tiene un siglo de inventado. Tiene un poco más de 100 años de inventado este instrumento musical. Pero a mí se me hizo extraño, a mí se me hizo raro por la sencilla razón de que yo nunca había oído hablar de él. Yo nunca había escuchado hablar de ese instrumento musical. Pues déjeme decirle, mi hermano y amigo que me escuchan esta mañana, que exactamente lo mismo ocurre con las doctrinas de la gracia, con el enunciado global de doctrinas de la gracia, y lo mismo ocurre con cada uno de los enunciados de las 5 doctrinas de la gracia o calvinismo, como se le conoce. Lo mismo ocurre con el enunciado de depravación total, expiación limitada y en esta mañana perseverancia de los santos. Tal vez a muchos de los que me escuchan en esta mañana se les hace completamente extraño y raros esos términos, pero son raros por la única y sencilla razón de que no los han enseñado, no son una novedad. Déjeme decirle, mi amigo y hermano, en esta mañana, que las doctrinas de la gracia, los 5 puntos enunciados en ella, es decir, la forma como están expresadas las 5 doctrinas, no es otra cosa que el antiguo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las doctrinas de la gracia no son otra cosa que el único evangelio de nuestro Señor Jesucristo, basado en la soberana obra de Dios en los pecadores. Ese es el evangelio. Dicho en otras palabras, las doctrinas de la gracia es el evangelio que históricamente han creído y por tanto han enseñado y han predicado y han proclamado la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia. Entonces, las doctrinas de la gracia y específicamente en esta mañana la doctrina
de la perseverancia de los santos responde a una pregunta. Así como la doctrina de la elección incondicional responde a la pregunta de ¿quiénes son salvos? Así como la doctrina de la expiación limitada responde a la pregunta de ¿por quiénes murió Cristo? ¿Sí? También la doctrina de la perseverancia de los santos responde a una pregunta. Y la pregunta a la que responde la doctrina de la perseverancia de los santos es si se puede o no perder la salvación. ¿Se puede o no perder la salvación? La pregunta a la que responde la doctrina de la perseverancia de los santos es a la pregunta de si un creyente, y cuando yo le digo que un creyente es un creyente genuino, un cristiano genuino, un creyente verdadero, alguien que ha sido regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido renacido por la acción del Espíritu Santo. La pregunta a la que responde esta doctrina es si ese creyente genuino y verdadero puede perder su salvación. Esa es la pregunta a la que responde la doctrina de la gracia. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar la doctrina de la perseverancia de los santos bajo dos aspectos fundamentales de la misma. Vamos a ver dos aspectos, ¿sí?, de la doctrina de la perseverancia de los santos. Primero, la doctrina de la perseverancia de los santos trata del poder y de la gloria de Dios. Todas y cada una de las doctrinas tienen que ver con el poder y la gloria de Dios. Pero en la perseverancia de los santos se verifica el cumplimiento del propósito de Dios. Es por ello que en esta doctrina específicamente trata y se verifica el poder y la gloria de Dios. Segundo, la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con la naturaleza, con la calidad de la vida que Dios ofrece en el Evangelio. Bajo esos dos enunciados, vamos a estudiar en esta mañana la doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces, el primer enunciado es que la doctrina de la perseverancia de los santos trata del poder y la gloria de Dios. Y específicamente trata la doctrina de la perseverancia de los santos del poder y la gloria del Dios Trino. La doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios Padre. Y vamos a verlo en cada una de las personas de la Trinidad. Porque al final de esto es que tratan las doctrinas de la gracia. Al final de cuentas, de esto es que trata el Evangelio. El Evangelio o las doctrinas de la gracia, de lo que tratan es de Dios. Es de su carácter, es de su personalidad y de sus atributos. Lo que pasa es que nos han enseñado un evangelio erróneo. Nos han enseñado un evangelio distorsionado. Nos han enseñado un evangelio no enfocado, no fundamentado en Dios, sino que nos han enseñado un evangelio fundamentado en el hombre. Nos han enseñado un evangelio centrado, cuya centralidad es el hombre. Nos han enseñado un evangelio antropocéntrico, es decir, el hombre es el centro del propósito de Dios. El hombre es el centro de todo lo que Dios ha hecho y quiere hacer. Es decir, en este evangelio que se ha enseñado que Dios gira en torno al hombre. Eso es erróneo, eso es un evangelio antropocéntrico, eso es un evangelio centrado en el hombre. Pero no es el genuino y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio y todo el plan de salvación, las doctrinas de la gracia, de lo que tratan es de Dios, de su carácter, de su persona y de sus atributos. Ese es el propósito del evangelio.
El propósito del evangelio es Dios dándose a conocer, es revelándose al hombre, es revelando sus cualidades, es revelando sus atributos, es mostrándose al hombre quién es él. Acompáñeme por favor al libro de Romanos capítulo 9. Versículo 22 de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar, Dios queriendo hacer evidente, Dios queriendo hacer notorio, Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorio, de nuevo, para hacer visible, para mostrar las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Entiende usted, hermano, que el propósito del evangelio no está en el hombre? ¿Entiende usted que al final el propósito de todo el plan de salvación, de todo el plan de redención de Dios no está centrado en el hombre? No es el hombre la causa última del plan eterno de salvación. No te equivoques. El fin último, el propósito último de todo el plan de salvación, el plan último, el propósito último de todo el evangelio, de las doctrinas de la gracia, está en Dios mismo. El propósito del evangelio está en Dios. Es Él mostrándose, es Él revelándose al hombre para ser glorificado, para ser exaltado. No es el centro el hombre del evangelio. Pero hoy nos han enseñado eso. Es decir, como que Dios está alrededor del hombre para ver qué necesita el hombre, para ver qué le falta al hombre. Entonces, Dios es un siervo del hombre. No es ese el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio donde Él es glorificado. Entonces la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre. Es decir, ¿qué fue lo que Dios el Padre se propuso hacer desde el principio? ¿Qué es lo que Dios quiso hacer con el plan eterno de redención? Y si eso que Él se propuso hacer se cumplió o no. De eso trata la doctrina de la perseverancia de los santos. De lo que Dios se propuso hacer en la eternidad. Y si Dios lo hizo y lo cumplió. De eso se trata. De si Dios tiene el poder para hacer lo que Él determinó hacer. Y ya sabemos que lo que el Padre quiso hacer desde el principio fue asegurar la salvación de aquellos que Él había escogido para recibir la gloria en ellos. Dios se propuso salvar a un grupo de hombres y mujeres para recibir la gloria en la salvación de ellos, para ser glorificado por ellos y en ellos. Ahí donde estamos, Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la voluntad del Padre. ¿Entiende usted de qué es que estamos hablando? Es de lo que el Padre se propuso hacer. Es la voluntad del Padre. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para cumplir la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Mire, esto es lo que Dios se propuso hacer. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, y por las predicaciones pasadas ya sabemos que lo que el Padre le dio a Cristo son personas, son seres humanos, son sus ovejas, se las entregó para que muriera por Él, para que las salvara.
Y entonces de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre. Lo rectifica 3 veces, lo ratifica. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Ese es el propósito del Padre. Eso es lo que él se propuso hacer en la eternidad. Ese es el deseo de él. Y entonces lo que enseña, de lo que trata la doctrina de la perseverancia de los santos, es si al final Dios cumplió lo que se propuso hacer. Entonces, ¿usted entiende de qué es que trata esta doctrina? Aquí está en juego el nombre de Dios. Aquí está en juego es la gloria de Dios, la credibilidad y el poder de Dios, si Dios hizo lo que él se propuso hacer. La doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver es con el ministerio redentor y con el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió para salvar sus ovejas. Y ahora, en este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí reunidos, nuestro Señor Jesucristo intercede por sus ovejas, Él intercede por sus hijos, intercede por sus discípulos, para que todo aquello que el Padre determinó se cumpla en la vida de ellos. Él está intercediendo en este mismo momento para que aquellos que son sus ovejas, para que aquellos que son sus hijos lleguen a ser lo que el Padre determinó que fueran y para que estén donde Él está. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, los que el Padre le dio al Hijo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, de lo que trata la doctrina de la perseverancia de los santos es de la eficacia, de la efectividad del ministerio redentor y del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿logró nuestro Señor Jesucristo lo que se propuso con su sacrificio? ¿Es eficaz el ministerio sacerdotal, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo? De eso es que trata la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero también trata la doctrina de la perseverancia de los santos del ministerio del Espíritu Santo, de la eficiencia y de la eficacia del ministerio del Espíritu Santo. Es decir, si de manera efectiva aquellos que el Padre escogió desde el principio y entregó al Hijo para que muriera por ellos, si ellos al final realmente son guardados y preservados por el Espíritu Santo. Es decir, si el ministerio del Espíritu Santo fue eficaz y eficiente en guardarlos y preservarlos hasta el fin. De eso es que trata la doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces, hermano, ahora con esto en mente, hagámonos un escenario. Imaginémonos algo por un momento. Imaginémonos que desde el principio, desde la eternidad, el Padre escoge a un grupo de hombres y mujeres para salvarlos. Entonces el Padre a ese grupo de hombres y mujeres que elige para salvarlos, los entrega al Hijo para que el Hijo muera por ellos. Para que el Hijo muera sustitutivamente, para que el Hijo efectivamente muera por ellos. De igual manera, en su momento, entonces, nuestro Señor Jesucristo efectivamente muere por ellos en un momento concreto de la historia. Nuestro Señor Jesucristo muere por ellos, intercede por ellos.
Asimismo, en un momento concreto, el Espíritu Santo los llama de forma eficaz, de forma eficiente, los regenera, los hace nacer de nuevo. Dios les concede arrepentimiento de sus pecados. Dios les concede fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Ellos efectivamente creen, ellos efectivamente se arrepienten de sus pecados y creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero al final de la historia, todos aquellos que el Padre eligió, por los que Cristo murió y el Espíritu Santo llamó y regeneró, algunos de ellos se pierden. No todos se logran salvar. ¿Usted entiende qué significa eso? ¿Usted entiende qué implica eso? Ahora, ¿por qué algunos de ellos en algún momento se pierden? Por algo que ellos hicieron, por algún pecado que ellos cometieron, en algún momento de sus vidas, ellos perdieron su salvación. Y entonces no se salvaron. ¿Usted entiende lo que eso implica a nivel teológico? ¿Usted entiende lo que implica a nivel doctrinal? Yo le repito, mi hermano, aquí lo que está en juego es el nombre, es la reputación y la gloria de Dios. Aquí lo que está en juego es la credibilidad de Dios, quien fue el que diseñó este plan para salvar a los pecadores y para salvarlos de esta forma. Es terrible este pensamiento. El pensar que lo que Dios determinó desde el principio y de lo que Dios hizo a lo largo de toda la historia de la humanidad para salvar a un grupo de hombres y mujeres no se cumple. Algunos de ellos se perdieron. Entonces Dios no logró hacer lo que se propuso. Entonces Dios no logró hacer lo que Él quería hacer. Dios no tuvo el poder para hacer lo que Él determinó hacer desde la eternidad. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente, según ese pensamiento. Hermano, esto es lo que piensan o cree la mayoría de los cristianos evangélicos hoy. Eso es lo que piensan y eso es lo que creen los arminianos. Eso es lo que piensan o eso es lo que creen en el sistema teológico arminiano. Que Dios no ha determinado soberanamente guardar y preservar a los suyos en la fe. No. En el sistema teológico, en el sistema doctrinal arminiano, Dios no ha determinado la salvación de su pueblo. En el sistema teológico de ellos, Dios no da seguridad de la salvación para ellos. ¿Qué es lo que hace Dios en el sistema teológico arminiano? Dios considera quiénes son los que por sus propios esfuerzos, quiénes son los que por sus propios méritos, por sus méritos personales, quiénes son los que por ellos mismos van a perseverar en la fe. Y entonces aquellos que van a perseverar en la fe es a estos a quienes Dios preserva. Ese es el pensamiento teológico de ellos. Es decir, Dios considera quiénes son los que por sus propios esfuerzos humanos, por sus propios méritos personales, quiénes son los que ellos mismos van a perseverar en la fe. Y estos son a quienes Dios preserva. En el arminianismo, hoy se puede ser un verdadero creyente. Hoy se puede ser un verdadero cristiano, un cristiano genuino, y mañana estar en condenación, porque se perdió la salvación. Según el sistema teológico arminiano, alguien puede ser hoy una de las ovejas de Cristo por las cuales Él murió, y mañana ya no ser esa oveja de Cristo y terminar en la condenación del castigo eterno.
En el sistema teológico arminiano, los verdaderos creyentes pueden caer y practicar maldades atroces y aún pueden perseverar en el pecado y morir en estos pecados, pereciendo finalmente en la condenación. Ese es el sistema teológico arminiano. Es por ello que en ese sistema teológico, en este sistema doctrinal, no hay seguridad de salvación. No tienen seguridad de salvación. Lo que hay es un permanente temor y un constante miedo a perder su salvación. Los arminianos no disfrutan la bendición de la salvación. Ellos la sufren. Sufren la salvación. Ellos parecen no considerar el hecho de que este conjunto de creencias o este sistema teológico, este sistema doctrinal implica que un verdadero creyente, que un creyente genuino, que un hijo de Dios renacido por el Espíritu Santo podría no perseverar en la fe. Eso es lo que implica lo que ellos dicen. Es decir, que un creyente verdadero, un cristiano genuino puede hoy ser salvo y mañana no. Hoy puede ser salvo, mañana de haber perdido su salvación. ¿Por qué? Porque perdió su salvación. Porque la perdió. Entonces, en este sistema teológico, ¿cómo persevera un verdadero creyente? Según ellos. Según ellos, es un sinergismo. Nosotros hemos aprendido que la obra de Dios es un monergismo, es decir, solo Dios trabaja para la salvación de los pecadores. El pecador no contribuye en nada a su salvación. El pecador lo único que aporta a su salvación es el pecado que la hizo necesaria. Pero no aporta nada más. En el sistema teológico arminiano, lo que se plantea es un sinergismo, es decir, una unión de fuerzas, donde el pecador coopera, colabora con Dios. Dios le da la gracia necesaria y suficiente para perseverar, para preservarse, pero es el hombre quien decide usar esa gracia de Dios y es el hombre el que decide cómo usarla. En el sistema teológico arminiano, ellos condicionan la salvación a la capacidad de decisión y a la capacidad de acción del hombre. En el sistema arminiano, ellos condicionan la salvación a las decisiones y a las acciones del hombre. Este sistema teológico, este sistema doctrinal, lo que hace con esto es que exalta el orgullo del hombre. Esto enaltece la soberbia, el ego del ser humano. Pero además le roba la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Le roba la gloria a Dios porque entonces el hombre puede participar en su salvación. Y si el hombre puede participar en su salvación, entonces él merece una parte, él merece un pedazo de la gloria. En este sistema teológico y doctrinal, lo que hace es agradar al hombre, le da la gloria al hombre en su salvación. Pero lo perverso de este sistema es que la gloria que le da al hombre es la misma gloria que le roba a Dios. La parte de la gloria que este sistema le da al hombre es la gloria que le roba a Dios. En cambio, y en contraste con esto, las doctrinas de la gracia o el calvinismo, como también se le conoce, hace todo lo contrario. Las doctrinas de la gracia hacen todo lo contrario. Le quita todo el reconocimiento al ser humano y atribuye todo, absolutamente todo, en la salvación de los pecadores, única y exclusivamente a la acción soberana de Dios. Es decir, Dios es el único que actúa en la salvación de los pecadores y por tanto es Él el que recibe, Él es quien recibe absolutamente toda la gloria. Es en el hecho de que
pecadores sin posibilidad de salvación lleguen a la salvación en el cumplimiento de lo que el Dios Trino determinó y se propuso hacer desde el principio, que Dios es glorificado. Es allí donde Dios recibe toda la gloria. Dios es glorificado al cumplir su voluntad, al cumplir su propósito, a pesar de la oposición y la intervención del pecado. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores, a pesar de la intervención y la oposición de Satanás. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores al salvarlos a pesar de la pecaminosidad del ser humano. Dios es glorificado al salvar a los pecadores aún a pesar de ellos mismos. Porque como vimos hace 8 días, Dios en su infinita gracia y en su misericordia, lo que Él hace es que vence la resistencia del hombre. La doctrina de la perseverancia de los santos, y específicamente esta doctrina evidencia, muestra, es decir, permite ver anticipadamente el cumplimiento pleno, total del plan eterno de redención. Es decir, la doctrina de la perseverancia de los santos permite ver el cumplimiento, permite ver la realización del propósito salvífico de Dios. Esta doctrina es la verificación del cumplimiento pleno y total de lo que Dios se propuso hacer. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si uno solo de esos que Dios escogió, si uno solo de esos por los cuales Cristo murió, si uno solo de aquellos a los que el Espíritu Santo ha regenerado y ha llamado de forma eficaz, si uno solo de ellos se pierde, Dios no es Dios. Porque entonces Dios no tuvo el poder para hacer lo que Él se propuso. Si uno solo de ellos se pierde, entonces Dios no tiene la capacidad y el poder de hacer lo que Él determina. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? ¿Usted entiende la importancia de lo que le estoy diciendo? Por eso yo le digo que aquí lo que está en fuego es el nombre y la gloria de Dios. Si uno solo de aquellos que Dios determinó salvar en la eternidad no se salva, entonces Dios no pudo cumplir su propósito. Dios no tuvo el poder para hacer lo que Él determinó hacer. Y no es Dios. Si no lo pudo hacer, no es Dios. No es Dios. Pero el Dios en el cual yo he creído por su palabra, el Dios en el cual yo puedo creer para la salvación, es un Dios que tiene el poder para hacer lo que Él determinó hacer. El Dios del cual hemos creído, hermanos, para nuestra salvación, es un Dios que Él tiene el poder para hacer lo que Él ha determinado hacer. Y no hay nada, no hay nadie que pueda estorbar, no hay nada, no hay nadie que pueda impedir el propósito de Dios se cumpla. Ni siquiera tú mismo. Ni siquiera tú mismo puedes estorbar el propósito de Dios. Ni siquiera yo mismo puedo impedir que Dios haga lo que Él ha determinado hacer. Mi Dios es un Dios soberano. Él es el Rey del universo. Él es el Rey de los siglos. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Y no hay nadie quien le resista su voluntad. Ese es el Dios en el cual yo he creído. Ese es el Dios de las doctrinas de la gracia. Ese es el Dios de la perseverancia de los santos. Entonces la doctrina de la perseverancia de los santos dice y enseña que todos los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas. Yo se lo quiero repetir. La doctrina de la perseverancia de los santos, lo que enseña, lo que dice, lo que proclama es que todos los verdaderos creyentes
verdaderos creyentes, perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas. Amén. Ellos perseverarán en la fe. Pero el segundo enunciado que yo les dije, con el cual íbamos a estudiar esta doctrina, es que la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con la naturaleza y con la calidad de la vida que Dios ofrece. La doctrina de la perseverancia de los santos, mis amados hermanos, de lo que trata, de lo que tiene que ver, es con la seguridad de la salvación de las ovejas de Cristo. De lo que trata la doctrina de la perseverancia de los santos es de la seguridad de la salvación de los elegidos del Padre, de aquellos que el Padre eligió desde el principio. Eso es lo que trata también la doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con la naturaleza y con la calidad de la vida que Dios ofrece. Es decir, de qué clase es la vida que Dios ofrece. ¿Cuál es la naturaleza de la vida que Dios ofrece? ¿Es una vida temporal? ¿Es una vida pasajera? ¿O la vida que Dios ofrece es una vida eterna? ¿Cuál es la calidad de vida que Dios ofrece? Hermanos, vamos a leer porque en este sentido la Biblia es abundante, la Biblia es amplia, la Biblia es exhaustiva, es bondadosa en afirmar que la vida de Dios, la vida que Él ofrece es una vida eterna. Y como les digo, la Biblia es abundante, pero hemos limitado solamente al Evangelio de Juan. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Es un solo diálogo. Recuerde que hemos visto que los subtítulos no son inspirados, no están en el original. Entonces es un solo diálogo. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces, lo digo allí. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, posiblemente puede que llegue a tener vida eterna. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermano, ¿entiende usted lo que le está diciendo el Señor? Palabra importante allí, tiene. Ese es un verbo, es una expresión verbal. Recuerde, la escuela, en el colegio, los verbos son aquellos que se pueden conjugar. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. Es un verbo, es una acción. Y lo que está diciendo el pasaje es que la acción resultante de creer en el Hijo de Dios es que la persona tiene, pero los verbos tienen un tiempo. Los verbos se pueden conjugar en pasado, presente o futuro. Y aquí está en un tiempo presente. Tiene, es decir, que cuando la persona cree en el Hijo de Dios, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, en ese mismo instante, la persona tiene vida. Pero ¿qué clase de vida tiene? Es vida eterna. Vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene de nuevo el mismo tiempo verbal, tiene vida eterna y como consecuencia, como resultado lógico de tener la vida eterna en Dios, pues no vendrá condenación. ¿Y por qué no vendrá condenación? Porque ha pasado de muerte a vida. Es claro el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios.
Volvemos a donde estábamos, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, es decir, orando a su Padre celestial, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a quien tú has enviado. Es abundante, hermanos, la Biblia en afirmar que la calidad, que la naturaleza de la vida que Dios da es vida eterna. Ahora, ¿usted entiende lo que es vida eterna? Eso es una expresión compuesta. Mire, es un sustantivo y un adjetivo. La palabra vida es un sustantivo, pero eterna es un adjetivo. La función del adjetivo allí es modificar el sustantivo. ¿Para qué? Para delimitarlo, para aclararlo, para especificarlo. Volvamos de nuevo a la escuela, al colegio. Si nos ubicamos al inicio de una cuadra, al inicio de la cuadra hasta lo largo, y yo te digo, ve y toca la casa, ¿tú vas a tocar la casa? No. ¿Cuál casa? Hay 40 casas de aquí para allá. No sabes cuál casa tocar. Pero si yo te digo, toca la casa azul, se limita. Ya pueden haber 40 casas, pero tú puedes desechar todas las casas que están pintadas de blanco. Tú puedes desechar todas las casas que están pintadas de cualquier otro color que no sea azul. Entonces lo que hace el adjetivo es que delimita y identifica y describe al sustantivo para poder entenderlo, para poder identificarlo mejor. Entonces lo que dice nuestro Señor Jesucristo en todos estos pasajes, todos los que leímos, son palabras que salen de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Todos los pasajes que acabamos de leer salen de labios del Señor, y todos lo que dicen es que la calidad, que la naturaleza de la vida que Él proporciona es eterna. Ahora yo te pregunto, si tú te conviertes hoy, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué recibes? Vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Si tú recibes hoy a Cristo, si tú vienes a Cristo hoy en fe y arrepentimiento, tú recibes vida eterna. Pero si mañana la perdiste, no era eterna. Era algo temporal, era algo pasajero. Si tú recibes vida eterna hoy, pero dentro de 8 días, dentro de 15 días, dentro de 3 años, dentro de 20 años, ¿la pierdes? No era eterna. No era eterna, era temporal, era pasajera.
La vida eterna es eterna porque es la vida de Dios, es la vida inextinguible de Dios. La vida en Dios no se agota, la vida en Dios no se acaba, es la vida de Él. Por eso entiende lo que yo le decía al principio, de lo que trata esta doctrina, es de la naturaleza y del carácter de Dios, y Dios es eterno. Dios es eterno. Amén. Y por eso la calidad de vida que Él da y que Él ofrece es eterna. Entonces, ¿cómo se puede pensar que alguien que recibe la vida de Dios mañana la puede perder? ¿Sabe qué implica eso, hermanos? A nivel teológico y a nivel doctrinal. Presten atención porque es terrible ese pensamiento. Si un hijo de Dios recibe la vida de Dios, que es vida eterna, y después la pierde, ¿sabe lo que implica eso? Al ser esa la vida y la naturaleza de Dios, que la vida en Dios también se puede extinguir, que Dios podría dejar de ser eterno. Es terrible ese pensamiento. Es nefasto pensar eso, que un hijo de Dios piense que puede perder la vida eterna. Es dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Es dudar de la veracidad del ofrecimiento de Dios. Pero estamos hablando de verdaderos creyentes. Estamos hablando que esto no aplica para todos. No es para todo aquel que profesa, es decir, para todo aquel que dice de boca que es un creyente. No. No es para todo aquel que está en una iglesia. El estar en una iglesia, así es una iglesia cristiana, así es una iglesia bíblica, una iglesia genuina y verdadera, no garantiza tu salvación. Lo único que te garantiza la salvación es ser un genuino y verdadero creyente. John Murray dice al respecto, hablando acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos, él dice que la doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que todo aquel que profesa fe en Cristo, es decir, que dice, y no todo aquel que es aceptado como creyente en la comunión de los santos, tiene seguridad en la eternidad. Nuestro Señor mismo, advierte Murray, advirtió acerca de sus discípulos en los días de la tierra, cuando dijo a los judíos que creyeran en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice Murray que Dios estableció en este versículo, en esta palabra de Dios, Él estableció un criterio por el cual los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes pueden ser distinguidos. Dios establece un criterio, Dios establece un principio por el cual los verdaderos hijos de Dios pueden ser reconocidos y distinguidos. Ese criterio es la continuidad y la permanencia en la palabra de Dios. Fin de la cita. La doctrina de la perseverancia de los santos, de lo que tiene que ver es con la seguridad de la salvación de los que son hijos de Dios. Entonces lo que establece, lo que enseña y dice la doctrina de la perseverancia de los santos es que todos los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas. Ellos y solo ellos perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas. Y esta perseverancia en la fe se debe a que Dios preserva la fe. Dios preserva la fe de sus escogidos de tal manera que, aunque tengan tropiezos durante esta vida, ellos se mantendrán firmes en la fe por la gracia de Dios. Ellos se mantendrán firmes única y exclusivamente por la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Los santos perseverarán en la fe porque Dios les preserva la fe. Esa es la razón por la que ellos perseverarán. Entonces, hermanos, lo que nos enseña la doctrina de la perseverancia de los santos es que ningún verdadero creyente, hermano, ningún verdadero creyente, es decir, nadie que genuina y verdaderamente haya nacido de nuevo,
por el Espíritu Santo se apartará definitivamente de Cristo. Ninguno de ellos se apartará definitivamente de Cristo. Oh, hermanos, qué consuelo, qué alivio, qué descanso tiene que traer el entender, el saber y el conocer esta verdad de la palabra de Dios a la vida del verdadero creyente, quien lucha y quien batalla cada día con su pecado. Qué consuelo saber, qué consuelo y qué alivio, mi hermano, a la vida del creyente, a la vida del genuino Hijo de Dios, quien a través de esta doctrina puede saber que la salvación, que la seguridad de su salvación, que el llegar a puerto seguro al final de su vida no depende de él, sino que depende de la acción soberana de Dios, quien le salvó. Qué consuelo, hermanos. Qué consuelo. Pero ojo, hermanos, mucho cuidado. Porque la doctrina de la perseverancia de los santos no tiene que ver con el pensamiento o la herejía doctrinal que dice que salvo siempre es salvo. Perseverancia de los santos es salvo siempre es salvo. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene seguridad en su salvación. Pero es que esa expresión, esa palabra siempre salvo, se ha degenerado. Eso se ha degenerado, hermanos. Las personas que tienen ese concepto errado, entonces piensan que si son salvos, entonces ellos podrán vivir como quieran. Piensan que ellos podrán vivir como les plazca. Piensan que si ya son salvos, ellos podrán hacer lo que quieran con sus vidas y al final simplemente serán salvos. No, mi hermano. No es eso lo que enseña. No es eso lo que significa la doctrina de la perseverancia de los santos. No significa que si soy hijo de Dios y ya he sido salvado, puedo vivir como yo quiera. No. Lo que significa la doctrina de la perseverancia de los santos es que si yo he sido salvado, Dios me guardará y Dios me sostendrá en integridad, en rectitud y santidad por su gracia. Dios me mantendrá en santidad. Dios, el Espíritu Santo, me santificará cada día y cada día me perfeccionará hasta el final de mi vida. Lo que significa la doctrina de la perseverancia de los santos es que cada día el Espíritu Santo obrará en mi vida, reproduciendo la imagen de Cristo en mí. Eso es lo que significa la doctrina de la perseverancia de los santos. Para terminar, a propósito, dejé un versículo de Juan sin leer, para leerlo al final. Y es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a mis ovejas yo les doy vida eterna. Y como consecuencia de que tienen vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted entiende qué es esa expresión de nuestro Señor Jesucristo?
Nadie puede arrebatar ni una sola de sus ovejas de las manos de Cristo. Pero entienda la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta expresión no es que tú estás aferrado a la mano del Señor. No es que tú estás prendido de la mano del Señor. No es la expresión que estaba hablando allí la palabra. La expresión de nuestro Señor Jesucristo es que es Él el que nos tiene agarrados a nosotros. Es Él el que nos tiene asidos. Hermanos, el pensar que yo puedo salir de las manos del Señor siendo su oveja es pensar que yo tengo más fuerza que el Señor. Es pensar que yo tengo más poder que el Señor. Eso no ocurre, eso no es real. No hay nadie más fuerte que Dios. Él es el fuerte. Y de allí nadie podrá soltarse. Pero por si quedan dudas, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Esa palabra mayor es la palabra meison en griego. Y esa palabra es una palabra que se puede definir por el contexto. En el griego esa palabra se define según su contexto. Es decir, si se está hablando de altura, entonces es mayor en altura, es más alto. Pero en el contexto de Juan 10, de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es de la fuerza con que Él nos tiene asidos, con que Él nos tiene agarrados. Entonces, en ese sentido de fuerza, nuestro Señor Jesucristo es el fuerte. Pero por si tienes dudas, ¿sí? Por si tienes dudas, en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es decir, Él es más fuerte que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que no solamente tendrías una oveja de Cristo que soltarse de las manos de Cristo, sino que tendría que soltarse de las manos del Padre. Y por si te quedan dudas, en el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. O sea, suéltese de las manos del Padre y de mis manos, dice el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que eso es posible, que eso pueda ocurrir? La doctrina de la perseverancia de los santos, de lo que trata es de la seguridad de la salvación de las ovejas de Cristo, de la seguridad de la salvación de aquellos que el Padre desde el principio eligió para salvación, de aquellos por quienes Cristo murió, de aquellos por quienes el Espíritu Santo llamó de forma eficaz. Y ellos, y solo ellos, Dios ha asegurado que ellos llegarán a puerto seguro. Ellos llegarán aquel día, porque el propósito del Padre es que el Hijo los resucite en el día postrero. Y no hay nada ni nadie que pueda impedir y que pueda estorbar que eso se cumpla. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Gloria a Dios, hermanos. Qué consuelo. Bendito sea Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí en esta enseñanza de las doctrinas de la gracia y a través de ellas presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la confianza de los hijos de Dios. Confiamos en que estamos en las manos de nuestro Dios. Amén. Y que de allí nada ni nadie podrá soltarnos, que de allí nada ni nadie podrá arrebatarnos. Amén. Hermanos, ni nosotros mismos. Si tú eres una oveja de Cristo, ni tú mismo podrás soltarte de allí. Amén. Gloria a Dios. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta mañana te bendecimos, te alabamos, Señor, te adoramos, inmensamente agradecidos contigo, oh Santísimo Dios, por la exposición de tu palabra, Señor, y por el consuelo, por el alivio y por la seguridad que tú traes a nuestras almas, Señor,
en nuestra salvación. Señor, infinitamente agradecidos contigo. Señor, infinitamente agradecidos contigo, oh Dios, por tu fuerza, por tu poder y por tu gloria. Señor, que tú expresas en la salvación de los pecadores. Señor, infinitamente agradecidos contigo por el consuelo que tú traes a nuestras almas, al conocerte a ti, oh Dios, a través de las doctrinas de la gracia, al conocer tus cualidades, al conocer tus atributos, al conocer de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia y de tu gracia. Pero, Señor, también al conocer, Señor, la inmensidad y la grandeza de tu justicia, de tu santidad, oh Santísimo Dios. Señor, a ti toda la gloria, la alabanza y la adoración. Señor, rogamos que esta predicación la uses por tu Espíritu Santo para edificar tu iglesia, Señor, para darle crecimiento y madurez, para establecer fundamentos doctrinales firmes, fuertes y sólidos, Señor, pero también para salvar a los pecadores. Señor, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.